esa violencia es heredada. Mucha de la respuesta que automática que viene del enojo de base, de fondo, es miedo. Miedo. Creo que es una de las emociones principales que tenemos y la que se mantiene en toda la vida, ¿no? Como que ha nacido con nosotros, hemos nacido con el miedo y después encima seguimos generando miedo porque, claro, en todos los lugares donde estamos es miedo a que no te escuchen, miedo a no decir y quedar mal, miedo a, en los que somos un poco mayor, también era el miedo al que dirán, el que dirán, ese, el famoso ojo con lo que va a decir fulanito, el vecino, y bueno, y creces con todo eso y después te das cuenta que estás reaccionando con todo lo que decís y cómo te expresás, no tiene nada que ver con lo que querés decir y con lo que querés expresar. Muchas veces no tiene nada que ver. Entonces vos te encontrás diciendo algo y decís, ¿por qué dije esto si en realidad quería decir lo otro? Y Mm, sos agresivo para afuera y muchas veces sos más agresivo para adentro. Sos más sí, agresivo con vos mismo porque no te estás validando lo que sentís. Esa, sí. la necesidad que tenés. Y ahí vamos a Amor, otro punto. amor o miedo, o te habita el amor o te habita el miedo. Cuando hacemos sesiones de pareja y le preguntas el objetivo individual, cada uno de ellos quiere recomponer, ¿sí? Pero cuando le preguntas Mm, qué se dijeron, cómo se trataron, aparece respuestas hostiles, anulación de la comunicación, se bloquean, se agreden mucho, ujú. se lastiman mucho. Se faltan el respeto. Entonces, claro, no se respetan, se faltan el respeto. Mm, No faltamos el respeto muchas veces en la comunicación que tenemos, porque los que venimos transitando todo este camino del autoconocimiento y de darnos cuenta y trabajarnos en nosotros mismos, también muchas veces nos damos cuenta que, que tomamos una distancia, que hacemos una pausa, que no reaccionamos, pero que igualmente a veces no estamos contestando o respondiendo de una manera totalmente asertiva y no violenta. mm. Bueno, y hoy, mientras empezábamos a conversar, que no estábamos grabando, hablábamos de nuestro contexto, de nuestros padres, eh, de reconocer que somos adultos que tenemos problemas, que a veces las emociones nos superan o que tenemos episodios así como angustiosos y que no podemos manejar del todo las emociones, o sea, reconocer que ahora que sos adulto, tus padres pasaron por eso. Y si sos adolescente y estás escuchando esto, entender que cuando seas adulto no vas a tener todas las respuestas. Creo que mucha lucidez se tiene en la adolescencia, porque hay la, a ver, ¿cómo decirlo de manera? A ver, hay la inconsciencia pertinente para que ese escenario se dé. ¿Qué quiero decir con esto? Que el adolescente tiene claridad, ¿sí? Porque tiene menos peso social, pero cuanto más cumplís años, eso empeora. La responsabilidad de un adulto empeora. Entonces es el momento en que tenés más lucidez para ver algunas cuestiones, pero también sería el momento ideal para reconocer, ¿sí? Que, que las realidades son un montón, que son diversas, pero quien gana la partida, quien se empodera, es quien puede salir del papel de víctima. Mm. Esas verdades absolutas. Mientras vos estabas hablando, yo estaba recordando situaciones. Esas verdades absolutas que creemos tener. ¿Cuántas veces nos pasa que somos tan determinantes en que las cosas resultaron de esta manera y no de otra, que hasta bloqueamos la comunicación con el otro? Porque muchas veces el otro nos dice, nos da su punto de vista y seguimos siendo determinados en esa verdad y no le damos lugar al punto de vista del otro
y se termina un diálogo, una comunicación. Y seguimos, ¿no? Porque el otro dice, bueno, ¿para qué voy a seguir discutiendo? ¿Para qué voy a seguir expresando mi punto de vista si esta otra persona está totalmente cerrada? Y, y hasta me empobrezco, ¿no? Porque me pierdo la oportunidad de ver desde otro lado esta realidad que estoy viendo y que estoy enjuiciando, porque estoy diciendo, no, las cosas son así, así como yo las veo, y no hay otra variante. Mm, ¿Y cuántas veces eso nos aleja del otro y de la posibilidad de co-crear, cuando hablamos de la creación en conjunto, ¿no? Esto de co-crear algo que sea con mayor posibilidad. mm. Sí, sí, es así, pero bueno, algo que destaco muy importante que dijiste, que es de manera tan inconsciente. A veces este mecanismo de defensa, de respuesta automática, está tan en transparente, no lo ves, no lo ves, ni ahí. Y entonces es la estructura, ¿no? Cuando nos Mm. domaron, ¿no? Domesticaron de una manera Sí. que no nos dejan lugar a dudas, ¿no? Como que también, ¿sí? Muchas creencias que abarcaron todo, toda nuestra manera de estructurar la vida. Y bueno, y entonces sí, por eso pasa que hay gente que empieza una carrera y la deja, gente que se casa y se separa porque no era lo que realmente quería, pero era lo que estaba esperado que se haga, chicas que festejan el 15 y no quieren, ¿no? O sea, un montón de cuestiones, ¿sí? Que siguen sucediendo, que son mentiras absolutas y verdades absolutas, ¿sí? Por ejemplo, Navidad, Papá Noel, un arbolito. A nivel mundial son mentiras y verdades absolutas donde hay una complicidad, ¿no? Entre todos. Voy a tener que pausar un segundo para. Bien. Bueno, partiendo de estas verdades absolutas o mentiras absolutas, como quieran llamarlas, podemos entender que incluso somos cómplices todos en creencias que no son ciertas. ¿M? Partiendo de esa base, ¿sí? Tenemos que cuestionarnos nuestras verdades, las verdades individuales, trabajar en el mundo interno, hacer un fuerte yo. Entiendo el contexto, sé de dónde vengo, sé qué familia tuve, uy, qué bajón, acepto que eso pasó. Después va a ser un largo laburo el tema de perdonar, pero ahí se van a dar cuenta que perdonan para sí mismos, para sentirse más livianos. Y bueno, y después de ese proceso empieza lo que es el libre albedrío, invitarse a una conciencia plena y a la libertad. Y ahí se abre un mundo de posibilidades infinitas, porque cada uno puede elegir qué hacer con eso, con esa libertad, fuera de los condicionamientos limitantes, inconscientes con los que vivían. Es un camino de ida porque siempre te estás dando cuenta. Cada vez que te encontrás con un nuevo desafío, mientras estás vivo, estás aprendiendo. Entonces, ¿no? Pero cada vez podés entrenarte mejor para saber que solamente parte del proceso y te relajas en eso y aprendes. Bueno, ¿sí? En el liderazgo yo digo que el líder siempre dice que sí. El líder dice que sí porque otra no queda. Se rompió una puerta, la arregla. No hay luz, ponela. Fulano no vino a trabajar, bueno, que vaya Mengano. Acepta, el líder acepta. Porque si no acepta, entorpece. ¿Sí? Y si nosotros tomamos esa conducta de liderazgo personal, de aceptar y resolver, ¿no? Más Esa era consciente, la más otra. liviano. Resuelve también. Acepta para resolver, acepta para construir algo superador, digamos, porque si me quedo en la negatividad de que no tengo, no puedo, no se resuelve, no se hace. En cambio, el líder hace. Este, esta fuerte identidad de quién soy, que no es tan simple, ¿no es cierto? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me gustó algo que dijiste antes
que traías esto de soy un superhéroe porque llegué hasta acá Sí, sí, sí. viviendo lo que viví. Con estas condiciones. Entonces, con estas condiciones. Mm, Entonces, ahí radica una de nuestras fortalezas, exactamente. ¿En qué soy bueno? mm, Y bueno, soy bueno en esto, porque a veces me pongo y me pongo desde el lado de la lástima, desde todo me pasa a mí. mm. ¿Cómo cambia cuando decís, bueno, me pasó, pude, y hoy qué aprendizaje saco de esto para que me sirva, para que se transforme en una potencia esto que tengo? Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, el aprendizaje siempre es constante. El tema también es descubrir el loop, porque yo estoy segura que muchas veces repiten alguna situación y eso vuelve y vuelve a pasar y vuelve a Claro. pasar. ¿Y qué está pasando ahí en el loop? Porque ese ya es muy evidente, ¿sí? Puede que todo lo reactivo y la memoria puede estar en el inconsciente, pero el loop es evidente para que nosotros lo que sí podemos resolver es qué de nosotros no nos gusta, porque ahí es responsabilidad personal con la cuestión. Mm, Qué de mí, ¿sí? ¿Qué de mí puedo cambiar? Y ahí sí, bueno, sí, ahí sí es la libertad porque empezás a tener una participación activa en tu realidad que te va a permitir tomar otras decisiones. ¿Mm? claro. Pero Ahí es todo en cuando te reflejo. lideras a vos mismo, que decimos siempre, claro. Todo en El proceso. líder se lidera, siempre nos estamos liderando, siempre estamos liderando nuestra vida. Y de qué tipo de líder sos en esta vida, en tu vida. Mm, Eh, sí, llevar esos aprendizajes, un ejercicio súper lindo que es el del agradecimiento, ¿no? Porque el agradecimiento siempre nos conecta con la posibilidad, con encontrar los medios. Cuando uno agradece, siempre va descubriendo más cosas para agradecer. En cambio, cuando estamos en el victimismo, en la queja, es como que no vemos nunca ahí la salida, cómo hacer algo nuevo. Estamos cómodos quejándonos. Entonces, este ejercicio, hacer a diario, de escribir, yo siempre digo, escribí 3 cosas para agradecer. En los equipos de trabajo, mirá qué linda actividad de hacer cuando tenés un grupo, bueno, hagamos todos los días, agradezcamos 3 cosas diferentes en este equipo, en este trabajo, y ver los resultados después de un tiempo. mm. ¿Qué resultados tenemos? Ese es un ejercicio súper poderoso para trabajar en equipo. Sí, sí. Em, y con todo lo que venimos hablando, bueno, nosotros ponemos en palabras para darle contexto, para explicar, pero la realidad, ¿sí? Es que cada uno de ustedes, los que están escuchando, son perfectos maestros. ¿Mm? Entonces, para eso también hay una forma de trabajar con uno mismo, que es el mindfulness, ¿sí? Que no tiene tantas palabras, pero tiene mucho de conocerte profundamente, estar con vos, habitarte. Y bueno, nosotras proponemos esos encuentros hermosos de mindfulness para, para que la gente se relaje, esté tranquila y esté habitándose por un rato, ¿sí? Que quizás, ¿no? En la vida adolescente, como decíamos hoy, todavía está ese habitarse naturalmente. Y después aparece con el tiempo la desconexión. El ser humano tiende a desconectarse porque a veces lo que está viviendo le duele demasiado. ¿M? Porque es duro, Mm. ¿sí? Es duro. No decimos acá que, ah, todo lindo, no, no, no sé, perdiste un ser querido, es duro, duele, no está bueno. Y saber que eso es así y que lo estás transitando y te está pasando eso y no negarlo y habitarte, decir, miércoles, ¿eh? Bueno, hay que ser resiliente a todas las situaciones. De esto se trata.
La vida, si les vamos a decir que les va a ir maravilloso y que no van a tener un día de sufrimiento y dolor, es mentira. El coach que te dice eso te está mintiendo, porque la vida es un constante desafío. ¿M? Entonces, justamente el acompañamiento se trata de eso, de decir, bueno, sí, ahora está pasando esto, puedo charlar con alguien, puedo reconocer qué pasa, lo puedo aceptar, me puedo ocupar rápido. Tú, ¿no? Modo líder. Y también las emociones que van apareciendo Mm, y qué mensajes nos vienen a traer, cómo las trabajamos, cómo las vemos, cómo las reconocemos en nosotros en esas emociones y escucharlas, ¿no? Duele mucho, como decías vos, a veces transitar alguna emoción, a veces que se quedan por un tiempo con nosotros ahí, pero em, aprender a gestionarlas, que eso también lo hacemos en los encuentros de coaching, con el mindfulness también. Y bueno, desde muchas otras técnicas, herramientas, eh, aprendizajes. Hay mucho para trabajar, pero siempre está la emoción presente y bueno, mm, no tenerle miedo al miedo, por mm, ejemplo, no tenerle miedo a la tristeza, dejar que estén, que nos habiten, son parte de nosotros las emociones. Y siempre ejercitar, porque también es ese aprendizaje, ¿no? ¿Qué me viene a decir esto que estoy sintiendo hoy? ¿Qué mensaje me trae? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo es? ¿A qué se parece? Si tuviera que ponerle un color, ¿qué color sería? Si fuese un estado del tiempo, ¿cómo lo describiría? Entonces, vamos de alguna manera eh, conectando con esa emoción y empezando a gestionarla de alguna manera para salir más fortalecidos de esas situaciones dolorosas. mm. Y Hablando se un poco siente de lo que es la como, resiliencia. claro, como que la emoción te tiene atrapado, ¿no? Y entonces es como soltarte de la trampa, dejarla ir, transitarla y decidir, bueno, sí, a ver, me voy a permitir este momento. ¿No? ¿Cuánto? Más conciencia. Y traje esto del mindfulness porque nos encanta, pero también porque hay personas que no les gusta hablar tanto. Y con todo esto que María le estabas contando, la persona ya tiene el reconocimiento absoluto de todos los pasos igual que venimos mostrando, ¿sí? Aquellos más intelectuales quizás quieran charlar del tema más en profundidad. Aquellos que son más físicos necesiten hacer ejercicios para resolver este tema, ¿no? Ponerlo en lápiz, papel, hacer eh, especies de, ¿no? Son rituales psicomágicos que se hacen también en el proceso para implantar en el inconsciente también que a partir de hoy pasó algo y que es distinto. ¿M? También, pero algunos no, algunos quieren simplemente meterse para adentro y ahí están todas las respuestas, ¿sí? Ahí están todas las respuestas, ya es suficiente. El hecho de transitar una emoción y poder soltarla y dejarla ir, se siente más liviano, libre. Y volvemos a decir, Ujú. ¿no? Que no es que, a ver, el otro día estaba con un grupo, Mariel, virtual, y lo que me podían comunicar o me podían decir era que la vida era tan rápida como los celulares, que no llegaban a reponerse de una que pasaba otra y que pasaba otra y que pasaba otra. Y entonces es como, si lo hablamos en términos biológicos, sube el cortisol y no llegas a bajar que sube de vuelta. Y estás en esas Claro. con el sistema de defensa activado totalmente, en estado de tensión, y es necesario que aflojes un minuto, que desenchufes la máquina un rato, que es tu cuerpo, para resetear, porque se te fritan los cables si no parás. No, en Sí, serio el lo otro día una digo. señora me decía, No los quiero claro, una asustar, señora me pero decía, sí, o sea. vivo en una situación constante de estrés, me decía. Para mí todo es estrés, todo es estrés. Y busqué ayuda, no es que no busqué ayuda, pero bueno, fui 3 encuentros y no conecté, no sé, no. Bueno, entonces mi
mi postura fue ayudarle y decirle, seguí Mm, buscando, porque también es parte de tu proceso personal. mm, Poder abrirte a hacer como pedir ayuda, ¿no? Que nos cuesta tanto a veces esto de pedir ayuda, de pedir ayuda de gente profesional, de personas que sepan, que nos puedan ayudar. Nos cuesta un montón, muchas veces nos cuesta un montón, pero cuanto más rápido des los pasitos, seguramente más rápido vas a poder salir de esa situación y poder decidir con más conciencia. Y otro ejercicio que les quería traer era, em, que parecen sonsos los ejercicios, ¿no? Pero tienen un poder enorme, porque esto de en el día, aunque sea una vez al día, preguntarte, ¿qué aprendí hoy? ¿Cuál es el aprendizaje que estoy teniendo hoy de esta situación o de la situación que ocurrió más temprano? O al final del día, preguntártelo y reflexionar sobre eso. Entonces, nos va haciendo crecer en autoconocimiento y nos va permitiendo tomar otro tipo de decisiones. sí, esto es, como ya decimos, ¿no? Un camino de ida, un camino de introspección. El hecho de meditar tiene un montón de beneficios, ¿sí? Así Ujú. como son las decisiones, pero tiene un montón de beneficios a nivel físico, psicoemocional. eh, es realmente reparador, ¿sí? Es reparador el aprender a respirar correctamente y por la nariz. Solamente eso, solamente eso te lleva a un estado de conciencia. Entonces, si estás por ahí por la vida y de repente te das cuenta si estás respirando por la nariz, nada más eso. Mm. Y empezar a habitarse cada vez con más conciencia, eso es lo ideal, porque en ese estado entonces se puede decidir, ¿no? Como decías María, se puede decidir. Si no, anda el automático, el piloto automático, ¿y qué hacemos? Repetir siempre el loop. Y si no quieres repetir más el loop, es por ahí. Bueno, nosotros estamos hablando de comunicación no violenta. Esto también es parte del taller de comunicación no violenta, y tiene que ver con la introspección. Y bueno, queremos invitarlos a todos a participar del taller, de Claro que comunicación sí. no violenta. Y comunicación no violenta y que también nos permita generar espacios de alegría, espacios donde sí podamos disfrutar, que esa alegría no es la felicidad como pensamos que hoy tenemos que tener todo absolutamente, ¿no? Para una felicidad, sino que son esos espacios que nos llenan el alma, que nos dejan tranquilos, que nos dan paz, entusiasmo, donde estamos presentes por completo y disfrutando y todo nuestro cuerpo siente la alegría, la tranquilidad, eh, no sé, como que se viste de un color hermoso ese momento de alegría y sí, generarlos también, ¿no? La Generarlo, comunicación no ¿no? violenta. Porque, claro, que no dependamos de que sea del azar, sino que qué buena la conciencia plena, porque encima te permite generarlos. Exacto, exacto, porque estamos siempre hablando del cortisol, de las cosas que nos trauman, lo que nos hace mal y demás, pero también esos momentos de estar bien, ¿sí? De bienestar o de estar bien, Mm. esos momentos los podemos crear. Tenemos esa capacidad de crearlos. Entonces, bueno, invitarlos un poco a todo esto, a toda esta reflexión, a estos talleres de comunicación, en especial ahora esta comunicación no violenta y que también lo acompañamos con todos los ejercicios de mindfulness. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo, nos va a encantar hacerlo porque nos encanta el mindfulness y compartirlo es re lindo y sabemos Ujú. bueno, que tiene muchísimos beneficios y de corazón, cuando nosotros hablamos de comunidad, de sociedad, cuantas más personas estén mejor emocionalmente, anímicamente, mejor en nuestro país.
en cualquier otro país. Se van a gestar estas células, autopoiesis, decía Maturana, ¿no? De energía, de respeto. Y eso está bueno que se propague. Cuanto más situación de alegría hay, de calma, de respeto, ¿no? De amor al prójimo, de abrazo, de contención. eh, yo sé que suena por ahí muy romántico, pero realmente algunas personas y muchas personas están trabajando en esto ahora mismo, yo sé. Y como nosotras, hay un montón de gente que está propagando este dar genuino, ¿no? Y para poder sanarnos también como sociedad. A mí me parece muy importante esto también. ¿Mm? Bueno, Bueno, Mari, me encanta compartir bueno, estos espacios con vos. qué Espero lindo, gracias eh, igualmente. ansiosa el momento que empecemos el primer taller de tantos que vamos a dar. Así que, bueno, invitarlos a todos a que vengan. ¿Mm? Los esperamos, los esperamos. Abrazo enorme y bueno, gracias Maru. Besote. Besote.